Pues bien, en este video vamos a tratar temas de la demanda, que son muy interesantes cuando se hacen estudios de mercado. Bien, la demanda de un bien guarda una relación inversa con el precio del producto, como lo hemos visto. Relación inversa quiere decir que si el precio sube, la cantidad demandada disminuye, y si el precio baja, la cantidad demandada aumenta. Por ejemplo, lo podemos ver en el caso del tomate. Cuando el precio es muy alto, pues los consumidores demandan poco, pero cuando el precio es muy bajo, la cantidad demandada aumenta. Por eso dice que hay una relación inversa. Y si hagamos ahora un análisis más profundo del tema, bien, dice, hay dos efectos en el caso que tenemos, el efecto de sustitución y el efecto de ingreso. Bien, te dice, un aumento en el precio de un bien provoca dos efectos. Si yo a un bien cualquiera, digamos al tomate, a la sandía, al chile, etcétera, le cambio su precio, van a haber dos efectos. Hay un cambio en el precio relativo con otros bienes provocando un efecto de sustitución. Por ejemplo, si aumentas el precio de la carne de res, entonces va a haber un efecto en la demanda de carne de pollo, de pescado, de puerco, etcétera. Entonces va a haber un cambio relativo con otros bienes que le provocan un efecto de sustitución. Y hay un cambio en el ingreso real, provocando una disminución en el consumo. O sea, cuando nos aumentan el precio de los bienes, lo que pasa como consumidores es que podemos comprar menos. Y como podemos comprar menos, pues disminuimos, ¿sí?, el consumo de ese bien, e incluso hasta de otros bienes que nos son menos necesarios. Bien, veamos la siguiente gráfica. Gráficamente lo podemos analizar de la siguiente manera. Fíjense, aquí tenemos una gráfica, en los ejes dice cantidad del bien X, cantidad del bien Y. Entonces la línea recta azul sería una línea de presupuesto, ¿sí? Y la curva en color verde que tenemos ahí sería una curva de indiferencia. Como consumidores ya sabemos que tratamos de estar en nuestro punto de equilibrio, y su punto de equilibrio estaría en el punto P. En el punto P, si te das cuenta, consume X1 cantidades del bien X y Y1 cantidades del bien Y. Y ahí está en el equilibrio. Pero ¿qué sucede si aumenta el precio del bien X? Al aumentar y el precio del bien Y se mantiene igual, entonces la línea de presupuesto se contrae sobre el eje X, porque es el bien que aumenta el precio, y podríamos decir que se pasa hasta en la línea roja, ¿sí? Lógicamente el consumidor ya no va a poder estar en el punto P, busca su nuevo punto de equilibrio y lo encontraría en el punto R, pero en el punto R, si te das cuenta, ya no consume la misma cantidad de bien X. Consumía X1, ahora consume mucho menos, consume X2, y también, aunque el bien Y no aumentó su precio, también disminuye su consumo, de Y1 a Y2, ¿sí? ¿Por qué va a disminuir su consumo? Porque ahora el dinero, el consumidor le alcanza para menos, entonces él, para encontrar su punto de equilibrio, tiene que disminuir eso. Entonces, el efecto que hay desde el punto P al punto R, la reducción que hubo en el consumo de X y de Y, a eso se le llama efecto total. ¿Ok? Muy bien. Pero supongamos que ahora el consumidor, una vez que subió el precio del bien X, contrajo su línea de presupuesto, ahora le aumenta su presupuesto, o sea, su ingreso, para que vuelva a quedar igual que antes. Entonces, si aumenta su presupuesto, pero ya no aumenta ni el precio del bien Y ni del bien X, se desplazaría paralelamente, como la línea esta negrita que tenemos, esta línea recta negra, ¿sí?, se desplazaría hasta que alcance la curva de indiferencia que tenía al principio, la curva más alta. Pero fíjense, ya no regresaría al punto P, sino al punto Q. Su punto de equilibrio ya no estaría en P, sino en Q, ¿sí? A eso se le llama efecto de sustitución, porque ahora ya no regresó a consumir hasta X1 cantidad de X y Y1 cantidad de Y, sino se quedó en X3, que es menos que X1, y aumentó de Y1 a Y3. Sustituyó bienes X por bienes Y.
Entonces, por eso el efecto sustitución, aquí te lo escribo, dice, el efecto de sustitución es un cambio en la cantidad demandada, ven que cambió la cantidad demandada, que resulta de un cambio en el precio relativo una vez que se compensa al consumidor el cambio de su ingreso real. En que dijimos, le cambiaron su ingreso real, se movió su línea de presupuesto, pero ya no regresó al mismo lugar. Dice, o sea, que el cambio en la cantidad demandada que genera un cambio en el precio, cuando el cambio se limita a un movimiento a lo largo de la curva de indiferencia original, dejando constante el ingreso real. O sea, que si nos aumentan el precio de un producto, y este producto es un bien normal, entonces va a haber siempre ese efecto de que lo vamos a sustituir por otros bienes y entonces, aunque el consumidor le aumente nuevamente su ingreso, de todas maneras va a consumir menos porque le resulta más caro comparado con otros y otros bienes se van a beneficiar. ¿Okay? Bien, pero aparte de este efecto, si se dan cuenta, aquí les pongo con la flecha, hay otro del punto R al punto Q, ¿sí? A eso se le llama efecto de ingreso, ¿sí? Porque aunque le aumentaron su ingreso, de todas maneras él no regresó al mismo punto. Pero miren, aquí te los escribo, dice, el efecto de ingreso de un cambio de precio para un bien normal es del cambio de la cantidad demandada resultante exclusivamente de un cambio en el ingreso real, cuando se mantiene constante todos los demás precios y el ingreso monetario. Si te recuerdas, yo dije, no, bueno, le aumentaron el ingreso al consumidor, se desplazó paralelamente, pero ya no regresó porque va a haber un efecto de sustitución. Entonces, ese aumento otra vez en el consumo del bien Y y el bien Y y el bien X se le llama efecto de ingreso. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? En conclusión, dice, el efecto de sustitución implica que la cantidad demandada varía inversamente con el precio. O sea, si el precio sube, necesariamente la cantidad demandada va a disminuir. Y si el precio baja, la cantidad demandada necesariamente va a aumentar. Dice, un aumento en el precio de X conduce a una disminución de la cantidad demandada de él si se mantiene constante el ingreso real y el precio de los otros bienes. Fíjense, aunque le compensen al consumidor su ingreso, de todas maneras ese bien se va a consumir menos. Siempre va a haber ese efecto. La segunda conclusión, se puede comprender claramente que los aumentos de precio, aún con compensación del ingreso, se traducen en una disminución de la cantidad demandada. O sea que si ustedes un día están produciendo pues sandía, melón, papaya, cualquier producto del campo, leche, carne, etcétera, entonces tengan muy en cuenta eso, ¿sí? Un aumento en el precio, aún que el consumidor le aumente sus ingresos, siempre va a haber una disminución en la cantidad. Ok. Pero vamos a ver que hay dos tipos de bienes. La sustitución y la complementariedad es lo que vamos a estudiar ahorita. Dice, en el mercado se encuentran bienes que son sustitutos y otros que son complementarios. Va muy relacionado con lo que estamos estudiando. Bien sustituto son todos aquellos bienes que pueden satisfacer parcial o totalmente las necesidades que otro bien satisface, ¿sí? Pueden hacer la función o totalmente del otro o parcialmente. Por ejemplo, ¿cuáles son los bienes sustitutos? La manteca con el aceite o la margarina. Si vas a hacer unos huevitos estrellados, los puedes hacer con manteca, los puedes hacer con aceite o los puedes hacer con margarina. Son muy buenos sustitutos. El pan con las galletas. Quizás te haya pasado que has ido a la tienda y donde venden panes y galletas y buscas pan y ya no hay pan. Y dices, bueno, debe galletas. O sea, lo estás sustituyendo. Los refrescos embotellados y las aguas frescas o con el pozole son bienes sustitutos que hacen total o parcialmente la misma función. ¿Ok? ¿Y cuáles son los bienes complementarios? Dice, un bien complementario son aquellos bienes que uno se consume junto con el otro. Es decir, que lo consumimos juntos. Si tenemos uno, a fuerza tenemos que consumir el otro. ¿Sí? No son sustitutos, sino son aliados, son complementarios, se complementan uno con el otro. Ejemplos, el café y el azúcar. Vas a tomar tu café y le pones tu cucharadita de azúcar. ¿Sí? O el celular y sal.
Porque si compras celular, pero no compras saldo, de nada te va a servir. ¿Sí? O carros y gasolina. No que compres tu coche y no le pones gasolina, no que lo traigas empujando o arrastrando, no. Tienen que ir juntos. O sea, si compras carro, estás consciente que vas a consumir gasolina. Si compras celular, sabes que vas a consumir saldo, por planes, como sea, pero tienes que tener saldo para que te sirva para lo que lo compraste. ¿Ok? Esos son bienes complementarios, o sea, van juntos. ¿Ok? Matemáticamente, ¿cómo podemos determinar si un bien es sustituto o complementario? Muy sencillo, a través de la elasticidad cruzada de la demanda. Fíjate, elasticidad cruzada de la demanda. ¿Pero qué es la elasticidad cruzada de la demanda? Dice, la elasticidad cruzada de la demanda es el cambio porcentual, o sea, en porcentaje, en la cantidad demandada del bien X generado por un cambio porcentual en el precio del bien relacionado Y. ¿Cuánto cambió la cantidad demandada de este bien entre cuánto cambió el precio del otro bien, el bien relacionado, no el mismo? ¿Sí? Ecuacionalmente lo podemos expresar así. La E quiere decir elasticidad XY, que es de un bien y de otro, son bienes relacionados. El bien X y el bien Y es el cambio porcentual en la cantidad del bien X entre el cambio porcentual, pero del precio del bien Y. ¿Ok? Dice, valores que puede tomar la elasticidad cruzada de la demanda. Mayor que cero, o sea, positivo. Si son positivos, se trata de bienes sustitutos. Si la elasticidad nos da positiva, son bienes sustitutos. Si nos da menor que cero, entonces va a ser negativa. Se trata de bienes complementarios. Y si es igual a cero, se tratará de bienes independientes, que no tiene que ver nada uno con el otro. Vamos a dar ejemplos para que sea más claro. Dice ejemplos de bienes sustitutos y complementarios. Viene el primer ejemplo. Dice, cuando el precio de la carne de res era de 70 pesos el kilogramo en Villaflores, se consumían 2.500 kilogramos diarios. En tanto que de pollo se consumían 500 kilogramos. Al aumentar el precio de la carne de res a 90 pesos el kilogramo, el consumo de pollo aumentó a 750 kilogramos. Viene la pregunta, ¿cuál es la elasticidad cruzada de la demanda y qué tipo de bienes son la carne de res con la carne de pollo? Bien, vamos a resolver. ¿Qué datos tenemos? Dice, el precio de la carne de res pasó de 70 pesos a 90 pesos. Entonces, porcentualmente, ¿cuánto aumentó? Sería 70, como una regla de 3, 70 equivale al 100%, 20, que es la diferencia entre 70 y 90, si a 90 le restas 70 te da 20, 20 ¿cuánto es de 70? Y el cambio porcentual en el precio del bien Y sería 28.57%. Eso sería porcentualmente lo que aumentó la carne de res. La cantidad de carne de pollo pasó de 500 a 700 kilos, aumentó de 500 a 700 kilos. De 500 a 700 hay un cambio de 200 kilos. 200, si 500 es a 100, 200 a cuánto equivale? Sería el 40%. El cambio en la cantidad es del 40%. Y ya lo metemos en la formulita. La elasticidad cruzada de la demanda sería el cambio porcentual en Q entre el cambio porcentual en el precio del bien Y. En este caso va a ser 40%, fue lo que cambió la cantidad, y el bien Y aumentó 28.57%. Si dividimos 40% entre 28.57%, los porcentajes se eliminan y da 1.4. Y al ser positiva, entonces se trata de bienes sustitutos. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver el ejemplo 2. Dice, cuando el precio del azúcar era de 10 pesos el kilogramo en el ejido Dr. Domingo Chanona, se consumían 100 kilogramos por día y se vendían 50 sobres de toqui. Al aumentar el precio a 15 pesos el kilogramo de azúcar, el consumo de toqui disminuyó a 20 sobres. Viene la pregunta, ¿cuál es el valor de la elasticidad cruzada de la demanda y qué tipo de bienes son el azúcar con el toqui? Bien, vamos a ver los datos. Tenemos el precio del azúcar pasó de 10 a 15 pesos, o sea, aumentó 5 pesos. Si 10 es el 100%, 5 ¿cuánto equivale?
es del 50%. Entonces, el precio del azúcar aumentó 50%. La cantidad de Toki pasó de 50 a 20 sobres, o sea, disminuyó. 50 equivale al 100%, disminuyeron 30 sobres, 30, ¿cuánto equivale? Sería a menos 60%, porque cayó la demanda de Toki el 60%. Entonces tenemos que el cambio en el Q sería igual a menos 60%. Una vez teniendo esto, lo metemos en la formulita y ya tenemos que la elasticidad cruzada de la demanda va a ser menos 60% entre 50%. Los porcentajes se eliminan y 60 entre 50 da menos 1.2. Dice, al ser la elasticidad cruzada de la demanda negativa, se trata de bienes complementarios. Si te das cuenta, la fórmula funciona perfectamente bien, la elasticidad cruzada de la demanda, para determinar si son bienes sustitutos o bienes complementarios. ¿Sí? Muy bien, entonces nos vemos hasta el próximo video.